aprender la realidad ha intervenido al ser culminando en la tecnologización y la economización del mundo. La situación que miramos ahora de la Mata Atlántica es un poco resultado de esto. La economía mecanicista y la racionalidad tecnológica han negado a la naturaleza las aplicaciones del conocimiento fraccionado y de la tecnología productivista, han generado la degradación entrópica del planeta, haciendo brotar la complejidad ambiental del efecto acumulativo de sus sinergias negativas. Comillas, cerro la cita de Rickleff y prosigo. Las catástrofes socioambientales contemporáneas resultan de este efecto cumulativo de estas sinergias negativas. En gran parte, epistemologías arrogantes, como estas que miramos en el dibujo, discrecionales, que se pretenden dueñas del saber y que se desarrollan como bases de una ciencia que se impone la tarefa de rectificar la naturaleza, así se dice, que la ciencia está para corregir, rectificar la naturaleza, ¿no es verdad? Civilizar los salvajes, etc., han nos conducido a la crisis, al infierno, quizás. Epistemologías caracterizadas como abismales, así se dice también, ¿no es? Epistemologías abismales. En las palabras del sociólogo portugués, ahí mencionaré otro que es muy importante para esta discusión que estamos desarrollando aquí, Boaventura Sousa Santos. Hablo de Boaventura Sousa Santos. Según él, esta es la característica del pensamiento occidental moderno, comillas, un pensamiento abismal para lo cual el otro lado de la línea desaparece como realidad, se convierte en no existente, o entonces lo demoniza. Por lo tanto, prosegue Boaventura Sousa Santos, comillas, entre comillas, lo que más caracteriza el pensamiento abismal es la imposibilidad de la copresencia de los dos lados de la línea. Este lado de la línea prevalece en la medida en que angosta, esa es una palabra bella, ¿no es? La medida en que angosta, y si entiendo el significado de angosta, un día mirando este dibujo en el país, yo entendí qué significa angostar. ¿No es así? Este lado de la línea prevalece en la medida en que angosta el campo de la realidad relevante. Estrecha, angosta, estrecha, ¿no es? Más allá de esto está la no existencia, la invisibilidad, la ausencia no dialéctica. Este es el Roto. ¿Conocen el Roto? Hace caricaturas diarias en el país. Es el chileno. ¿Chileno? No, no es chileno. Me imagino, por el Roto. El Roto. Pero está en España. Es increíble ser el Roto. Pero los invisibles, ahora proseguimos nosotros aquí. Los invisibles, quiere decir nosotros, hemos nos manifestado. Por ejemplo, en el Manifiesto por la Vida, fruto de un simposio realizado en Bogotá en 2002, no sé si lo conoce, si se conoce ese Manifiesto por la Vida, de los 54 puntos que lo componen, en los dos iniciales se pone el siguiente. Solamente me referiré a los dos puntos iniciales. Uno, estos está de acuerdo con que dijeron, por ejemplo, Enrique Leff, con que está de acuerdo con que dice ahora en la cita Boaventura Sousa Santos. El punto 1, la crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. Claro. Entre adelante. El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro, al indígena,
al pobre, a la mujer, al negro, al sur. 2. Punto 2. ¿Conocía el manifiesto por la vida? La crisis ambiental, punto 2, es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Y Enrique Leffe añadiría, también epistemológica, por supuesto. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo, añadiremos nosotros, de una visión abismal también, que ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida. Es una crisis ecológica, es una crisis epistemológica, por lo tanto. Para que tengamos una idea, en este simposio a que me refiero en estos 2 puntos, participaron, de entre otros, y firman el manifiesto por la vida, un geógrafo, ahí estamos. ¿O qué la geografía tiene que ver con todo eso? Estamos presentes, estamos aquí, estás ahí. Carlos Walter Porto Gonçalves, que es un querido amigo y profesor de Brasil. Creo que sus escritos son muy difundidos en varios sitios. Marina Silva, de Brasil, que era una ex candidata a presidencia de la República, ex ministra del Medio Ambiente del gobierno Lula. Antonio Elizalde, ex rector de la Universidad Bolivariana de Chile. ¿Conoces esa universidad bolivariana? Sara Larraín, activista ambiental y ex candidata a la presidencia de Chile. Lorena San Román, Miriam Vilela, Consejo de la Tierra. Fernando Calderón, PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ricardo Sánchez y Enrique Leffe, que en la época representaba el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Prosiguemos. El dirigente y líder histórico del movimiento indígena ecuatoriano, no sé si lo conocéis, Luis Macas, ex rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. El nombre es un poco complicado para decir, pero diré Amauatai Wazi. Casa, porque hablamos en la lengua del norte, ¿no es? Casa de la Sabiduría de Ecuador, en un texto intitulado, el texto se llama La necesidad política de una reconstrucción epistémica de los saberes ancestrales. Esto es una lideranza indígena, ¿no? Que hizo un texto que se llama La necesidad política de una reconstrucción epistémica de los saberes ancestrales. Porque ellos ya se dieron cuenta de que la lucha no es solo política. Si la lucha no se desarrolla también en la dimensión epistemológica, no lograremos éxito. Reconoce en este texto esto, el carácter cognitivo de la crisis, constata la exclusión y subvaloración mencionada y propone una cita de Luis Macas, entre comillas, que debemos pensar en 2 ejes fundamentales. Primero, en una lucha política. Segundo, en una lucha desde la epistemología. Prosigue Luis Macas, entre comillas. Es decir, ¿cómo es que ahora, cuando el mundo es mucho más difícil siquiera de comprender en su complejidad, podemos construir otros conocimientos, desde otros aportes, desde otras existencias, desde otros pueblos? Pero, esto es interesante, los planteamientos, observar sobre los planteamientos de Luis Macas, por ejemplo, la lideranza indígena. De manera distinta a la postura del pensamiento abismal, sugiere copresencia, el diálogo de los saberes, rumbo a una ecología de los saberes, como en distintas ocasiones también, por ejemplo, Enrique Leffe y Boaventura Sousa Santos ya
já defenderam. E Luís Macas diz assim, entre comillas, para dar consequência a esta possibilidade de copresencia. Quer dizer, uma postura al revés de la postura del pensamiento abismal, ¿no es? Que no admite siquiera copresencia. Hay que hacer, dice Luís Macas, un proceso de re-racionalización, de reconstrucción de saberes, porque no podemos depreciar el bagaje teórico, estético y ético que el mundo occidental ha creado. Es otra postura, ¿no es? Se trata de enriquecer el conocimiento humano, incorporando la diversidad, nuevas formas de comprender el mundo que también son legítimas porque son históricas. No se puede combatir un pensamiento abismal con otro pensamiento abismal. Esta es la idea. ¿Y por qué acrescentamos nosotros, acrescento yo? Han sido efectivas en la manutención de los equilibrios ecosistémicos estas culturas, estos saberes que Luís Macas representa, en la manutención de los espacios de vida, de los inmensos manantiales de biodiversidad, como los de la Amazonia, Costa Rica, Ecuador, México, etc., que miramos hace poco en las ilustraciones de los mapas. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando comparamos las huellas dejadas por la ocupación o producción espacial de la racionalidad norte-occidental, ¿de acuerdo? Con lo que se pasa en los territorios indígenas de los pueblos originarios, ancestrales y tradicionales, o quilombolas, etc. Si comparamos quién ha logrado, digamos así, más éxito en la manutención de biodiversidad, de equilibrios, etc., no hay ninguna duda con cuál epistemología deberíamos, cuál epistemología deberíamos llevar más en cuenta para darnos consecuencia a serias preocupaciones con la cuestión ecológica, medioambiental, el destino del planeta, etc. Según Luís Macas, aún, comillas, es necesaria la recuperación de nuestro pensamiento propio. Él menciona una intelectual militante estadounidense que trabajó con Paulo Freire, trabajó en Ecuador y también en la Universidad Intercultural, que es Catherine Walsh. No sé si te suena este nombre. Hay una frase de Catherine Walsh, esto menciona Luís Macas, que quisiera repetir como pregunta. ¿No será que tenemos que descolonizar la producción del conocimiento? ¿No será que los intelectuales, los cientistas sociales tienen que repensar en la producción de los conocimientos? ¿No será que todos debemos repensar los contenidos fundamentales de nuestro saber, pensando en incorporar nuevas categorías, nuevas referencialidades, nuevos conceptos que aún están por validarse? Y así concluye Luís Macas. Por eso decimos, esto entre comillas, debemos, porque estoy citando, recurrir a una memoria que está allí, pero que no ha sido recogida. A pesar de que en estos últimos tiempos, en los últimos 20 años, el movimiento indígena con sus luchas, con sus experiencias, ha contribuido para que de alguna manera, desde esta región del mundo, la forma de pensar y las ciencias sociales en sí hayan cambiado su visión de alguna manera. Que los cientistas sociales hayan empezado a pensar de una manera distinta se debe básicamente al hecho político de movilización y reivindicación de nuestros pueblos. Por ello es importante pensar desde la epistemología, es fundamental disputar la construcción de sentidos, no solo para las palabras, sino para las categorías que sirven de base para la ciencia y el conocimiento. Vamos a la geografía por un rato, y ahí encaminamos quizás para terminar, pero tardaré un pequeño rato. Pasemos a la geografía.
Y de aquí podremos pasar a la geografía, de donde nunca salimos, dígase, y sus posibles relaciones con estas características de los saberes planteados por los personajes y pensadores que estamos mencionando, considerando tanto las tradiciones de su historia como disciplina científica como la acción, por veces militantes, de los geógrafos, sus propuestas y planteamientos a lo largo de esta historia. Podríamos empezar por el geógrafo ya mencionado, Carlos Walter Porto Gonçalves, que además ha sido presidente también de la Asociación de los Geógrafos Brasileños. ¿Conoces Carlos Walter, no? Conheces Carlos Walter. Ahora es profesor, ya dijo, de la Universidad Federal Fluminense, la Universidad de Río de Janeiro. Él nos explica la razón y las consecuencias de la nueva denominación que los pueblos originarios están estableciendo para América. ¿Te acuerdan? Luis Macas dijo que deberíamos inclusive interferir en la adopción de nuevas categorías, nuevos nombres, nuevos conceptos. Y el nuevo nombre de América, que vosotros probablemente ya conocéis, es este, ¿no es? Abya Yala. Abya Yala se configura, nos explica Carlos Walter. ¿Conocían Abya Yala? ¿Lo conocían? Sí. Se configura como parte de un proceso de construcción político-identitario en el que las prácticas discursivas cumplen un papel relevante de descolonización del pensamiento y que ha caracterizado al nuevo ciclo del movimiento indígena. Cada vez más, prosigue Carlos Walter, cada vez más como movimiento de pueblos originarios y cada vez menos como movimiento de pueblos indígenas. La comprensión de la riqueza de los pueblos que viven aquí hace miles de años y del papel que tuvieron y tienen en la constitución del sistema mundo ha alimentado la construcción de ese proceso político identitario. Abya Yala, prosigue Carlos Walter, Porto Gonçalves se posiciona así como un atractor. Atractor es una expresión que la propôs Ilya Prigogine, no sé si te suena, es un ex premio Nobel de Química, que ha escrito